Oye, vamos con otras de las polémicas que está marcando esta agenda de semana política, porque el gobierno de José Antonio Kast decidió subir el tono y convertir al Partido Comunista en uno de sus principales adversarios políticos y discursivos, como hemos visto desde la campaña electoral. Y ojo, porque esto ya no se está planteando solamente como una pelea legislativa, porque ahora el conflicto se está moviendo hacia algo mucho más profundo: democracia, movilización social, calle versus Congreso y legitimidad política. ¿Dónde parte todo esto? Con una frase de la diputada comunista Lorena Pizarro, que en una entrevista radial la parlamentaria defendió la movilización social como herramienta política y dijo: hay que organizarse y hay que movilizarse. Además, cuestionó que el Congreso sea el único espacio válido para canalizar demandas ciudadanas. Y ahí es donde se encendieron inmediatamente las alarmas en la moneda, porque el gobierno interpretó estos dichos como una invitación a tensionar el clima social y reactivar la presión callejera contra el Ejecutivo. Y acá la respuesta del presidente Kast llegó rápido. A través de redes sociales, el mandatario acusó al Partido Comunista de intentar agitar las calles después de haber perdido poder. Kast recordó que el PC fue parte del gobierno anterior durante 4 años, que ocupó espacios de poder tranquilamente y que ahora, según él, busca instalar conflicto tras haber sido derrotado en las urnas. Y ahí Y se fue con una frase bien alineada al relato del oficialismo y dijo: los chilenos quieren soluciones, no más violencia. Y ojo con eso, porque más allá de esta frase puntual, acá hay una estrategia comunicacional súper clara, Nicolás, que el gobierno está intentando asociar al PC con conflictividad, desorden, presión callejera, inestabilidad institucional, y eso conecta directamente con uno de los ejes históricos del discurso republicano: orden versus caos, que es lo que vimos también en plena campaña electoral. Bueno, horas más tarde, la ministra vocera Mara Sigini endureció todavía más el tono. Durante una vocería afirmó: el Partido Comunista no puede dar cátedra de democracia a nadie. No sé si tenemos el video disponible, Mati, acá me están diciendo que sí. Y además acusó a sectores opositores de impulsar sabotaje legislativo, presión callejera y estrategias para dilatar reformas del gobierno. Ahora veamos las declaraciones de Mara Seguini. Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie, debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como por ejemplo la procesada por la violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad, o también las declaraciones de una ex parlamentaria que decía que un diputado se merecía la violencia física. Esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma de hablar de democracia, y ahí quiero destacar las declaraciones del presidente, que se hace cargo precisamente de este mismo tema, porque hace un llamado velado a desconocer la legitimidad del Congreso, la diputada. El Congreso es el lugar donde se tiene que dar el diálogo democrático. Y cuando ella le quita peso político, lo que está haciendo es desconocer nuestras instituciones. interesante. ¿Por qué? Porque Kast necesita, a propósito de la baja en los sondeos y su permanente atención por parte de la gente en relación a las medidas económicas, un enemigo. Un enemigo que durante estos meses, porque digamos que también hay que tener algo en la cabeza, van 60 días de gobierno. Pero este gobierno empezó antes, cuando inauguró la OPE, su propia imagen, su propio discurso. Y si uno analiza durante el periodo de instalación y lo que veníamos de estos 60 días, las viejas obsesiones del presidente no estaban presentes en la conversación. Una de las viejas obsesiones del presidente y una de las viejas obsesiones de su mundo es el Partido Comunista. ¿Ok? No quiero decir de que el Partido Comunista a veces no diga cosas que no le sumen dentro del debate público, personeros o personas que militan y que les iluminan esas declaraciones y se transforman en una conversación que al periodismo le encanta tomar. También hay ahí algo de anticomunismo. En esa dinámica, lo que tratan de construir un enemigo. Y como no lo pueden hacer con la inmigración porque no les va bien con ese asunto, van y apelan a la construcción de un sentimiento que atávico a muchos chilenos, que es el anticomunismo.
Entonces, primero va con el tema de la declaración de Lorena Pizarro, quien en su oportunidad defiende la movilización social como herramienta política para presionar reformas y cambios legislativos. ¿Ok? Y luego, ahí, Kast ayer a las 7 de la mañana, nosotros estamos al aire, después leímos la declaración, va y postea. Y dice todo esto de que el Partido Comunista fue parte del gobierno anterior, que ocupó espacio de poder tranquilamente y ahora tras ser derrotado en las urnas intenta agitar la calle. Porque una persona lo dice, él levanta un tuit. Y después de eso, Maracedini, quien no brilla por sus apariciones, toma esa bandera fácilmente, le sirve. Y empieza a decir este tema del Partido Comunista, está haciendo sabotaje legislativo, presión callejera. Entonces van construyendo un discurso que después se empieza a tensionar con la realidad. Ahí Lorena Pizarro acusó al gobierno de intentar usar al Partido Comunista como enemigo político. Lautaro Carmona dice que quiere utilizar al presidente de su investidura para atacar una colectividad política, y ahí comienza a conversarse respecto a todo esto en redes sociales y otros eventos. Eso, Más allá de las declaraciones cruzadas, acá probablemente hay algo político más profundo pasando, porque esto sucede justamente en momentos donde el ajuste fiscal genera críticas, hay tensión por salud, conflictos por cultura, cuestionamientos por ciencia y una tramitación también complicada de la Ley de Reconstrucción Nacional. Entonces, varios analistas ven que el gobierno está intentando ordenar políticamente a su base, construyendo un antagonista claro. Y ahí aparece el Partido Comunista casi como el adversario perfecto para el relato oficialista, que es una izquierda dura, movilización social, crítica institucional, calle, presión política. Entonces, además de simplificar el escenario, orden versus conflicto, institucionalidad versus movilización, Congreso versus calle, todo esto sucede además cuando la Ley de Reconstrucción Nacional enfrenta una tramitación compleja, porque desde el oficialismo acusan que la oposición ingresó cientos de observaciones para ralentizar el proyecto. Sedine ahí incluso habló de sabotaje legislativo. Entonces el gobierno intenta instalar, que enfrenta simultáneamente bloqueo parlamentario, presión social y oposición ideológica. Y además hay otra dimensión súper interesante, Nicolás, porque mientras este debate se concentra, por supuesto, en el Partido Comunista, la polarización y la movilización callejera, que fue uno de los ejes que también movió el voto la vez pasada, también se desplaza la conversación sobre otras tensiones que enfrenta el gobierno, y eso no necesariamente, como muchos podríamos escuchar, por ejemplo, en diversos espacios de comunicación, donde expertos advierten que esto es un error comunicacional del oficialismo, pero yo creo que esto es parte, Nicolás, parte del diseño político, porque cuando José Antonio Kast y su sector llegan al poder, justamente construyendo un relato muy claro, donde vemos orden versus caos, institución versus desborde, y también un antagonista reconocible, en esa lógica el fantasma del PC sigue funcionando políticamente, ¿cachai? Sí, hay un punto que hay que hacer, que es que justamente luego de lo que hizo Lorena Pizarro, que es una persona del PC, habla el que reacciona dentro del paquete Johannes Kaiser, que es el extremo del extremo. Ojo, hay más extremos, un extremo del extremo del extremo, puede haber otro. Y en ese sentido, lo que plantea es que creemos que Kaiser plantea que acá debería haber un proceso sancionatorio, iniciar un proceso sancionatorio que podría terminar en su disolución del Partido Comunista. No va a pasar, no es tan importante Kaiser. Pero sí él habilita esa conversación por ultraderecha, nacional libertaria, que habla con la ultraderecha que está el poder. Entonces, construyen relato y desbordan la situación cuando en realidad las cosas son declaraciones que uno puede tomársela o no con fuerza. Hay gente que cree que el Partido Comunista tiene mucha capacidad de generar este tipo de ruido. Hay otros que son más prudentes. Son ustedes los que pueden enviarnos su apunte y darnos su opinión.